Ok, buenas tardes a todos. Ya son las 3:10. Esperamos nuestros 10 minutos acostumbrados. ¿Qué pasa con esta espera de 10 minutos? Para que estén también al tanto. A veces durante esta espera yo doy inicio a la sesión, abro, abro la sala, pero me desconecto acá del teléfono, o sea, me voy de acá, dejo el teléfono conectado, entonces quizás alguno de ustedes trata de entrar y se desespera un poco porque ve que pasan 1, 2, 3, 4 minutos y no les doy acceso, pero es porque no estoy acá. Entonces quizás eso le haya pasado a alguno de ustedes. Entonces es para que sepan que en estas sesiones, por lo general, lo que yo estoy haciendo es conectar, abrir la sala alrededor de las 3, 2, 3 minutos antes de las 3. A las 3, nada, les comento que voy a dejar los 10 minutos abiertos, pero es posible que yo me despegue de la conexión acá, o sea, deje conectado, deje abierto, pero no esté para darle acceso a quienes quieran entrar entre las 3:02, 3 minutos y las 3:10. A las 3:10, que yo vuelvo a estar acá, les doy acceso a todos los que estén esperando. Entonces quizás nos haya pasado eso. Eh, pues nada, eso simplemente para aclarar y para que tengan eso claro. Yo sé que seguramente genera un poquito de ansiedad de estar 5 minutos esperando acceso a eso y no saben si es que hay algún error o que hay o si es que por casualidad hay algún problema con la conexión. Bueno, aclarado esto, nada, les doy la bienvenida. Esta ya es nuestra quinta sesión. Estamos en la quinta semana del curso. Ya hemos avanzado algo. Ya ha pasado algo que comentábamos en varias sesiones anteriores, que es que el curso se va siempre reduciendo un poco y esa reducción tiene múltiples factores. Lo que a mí me interesa fundamentalmente es que ustedes mismos estén atentos de quién se está pudiendo conectar, quién no se está pudiendo conectar, en función de brindarle a los compañeros el mayor apoyo posible a aquellos que tengan problemas de conectividad, tengan problemas con los horarios y otras actividades. Esta sesión, como recordarán, la sesión de la semana 4 no la pudimos grabar. Eh, Hoy volvimos a la locación habitual. Parece que la electricidad hoy no nos va a fallar, aunque tuve dos bajones de electricidad en la mañana. Entonces, bueno, esperemos que no vuelva a haber esos problemas, pero en caso de que vean que yo me desconecto de las dos cuentas que están conectadas ahorita en la sesión por alguna razón, esperen por aquí mismo o estén atentos a el Telegram, que cualquier información yo se las haría llegar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Eh, Creo que eso era a nivel técnico, práctico, lo que quería comentarles. Ah, bueno, eso, la cuarta sesión, la sesión de la semana 4 no se grabó. Esta estoy tratando de grabarla y si es posible la montaré como de costumbre. Recomendación para todos, yo sé que eso de mantenerse al día con los videos es a veces un poquito forzado, pero vale siempre más la pena estar al día, aunque sea forzado, que tener que ver 2, 3 horas, 4 horas de videos el día del examen o el día antes del examen para lograr ponerse al día. Entonces, siempre es más fácil ver 1 hora de videos a la semana, más o menos. Eso es un poquito más, han sido estas 2 últimas semanas, han sido como 1 hora y media entre los 3 videos. Pero, nada, eso sigue siendo una decisión de cada quien. Eh, esta semana ya, bueno, la sesión de ayer
aunque como yo les decía, yo sabía que era una sesión bien complicada porque son 3 lecturas que corresponden a 3 posiciones filosóficas con respecto al conocimiento que son complementarias, contradictorias las 2 primeras y sintetizadora la última. Y yo sabía que eran lecturas bastante pesadas, sobre todo Locke y más aún Kant. Yo quedé satisfecho de la discusión de ayer, porque eso me dio la impresión en la discusión de ayer que todos habían hecho un esfuerzo en la medida de sus posibilidades por enfrentarse a estas lecturas. Recuerden que estos son, cuando abordamos estos filósofos, son individuos particulares en un contexto general mucho más amplio, y ese contexto muchas veces responde a la posición del individuo y el individuo responde a su contexto. Como decía, para aquellos que pudieron ver, para esta semana teníamos 3 videos. Hay un video más bien introductorio que además menciona una 4ª lectura que ustedes no hicieron, que es el libro de Francis Bacon, Novum Organum. Yo les decía, poniéndonos en contexto, hay una serie de acontecimientos y una serie de situaciones que están ocurriendo en Europa Occidental que nos demuestran que estos no son individuos únicos y aislados del mundo. Buena parte de lo que pueden decir, buena parte de sus reflexiones responden a un contexto que les permite ser quienes son, o sea, que les potencia este tipo de reflexiones. Hablábamos de todo lo que tenía que ver con la popularización en Europa Occidental de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg alrededor de mediados del siglo XV, lo que esto implicó para la producción masiva de libros y la producción masiva de libros, no solamente libros religiosos, sino algo que no comentaba en el video, que también es importante, es la producción masiva de libros de historias más bien que nosotros diríamos hoy de fantasía, que son todas las novelas de caballería, que son historias de la tradición popular que se vuelven libros y que en este tránsito que supone la imprenta de dessecularización, el quitar el carácter sagrado para la escritura y su popularización, los libros de caballería son bien significativos porque en muchos casos las historias, estas historias que nosotros hoy día entendemos como historias de ficción, hasta cierto punto con rasgos fantásticos, en algunos casos enraizados en tradiciones populares, al estar impresas y ser leídas, ojo que también no todo el mundo, o es muy reducida la población en la Edad Media que lee, pero no así la que tiene acceso a la información que está en estos libros, porque también hay prácticas de lectura en voz alta, repetición, hay toda una serie de aspectos de la sociedad medieval que pudiéramos profundizar, pero no estamos en ese contexto, ¿no? Pero entonces, ¿qué quería decirles? Las novelas de caballería van a tener, y todo ese todo ese género de literatura de ficción fantástica, va a tener un impacto también muy grande en los imaginarios europeos de ese tránsito del siglo XV al siglo XVI, siglo XVII. Además, como ya decíamos, un contexto en el que se está, otra vez entre comillas, descubriendo un nuevo mundo para el europeo occidental. Se está ampliando su horizonte y están apareciendo tierras nuevas, con gente nueva. Y es bien interesante como muchos de los relatos de los primeros viajeros y conquistadores en América
hacen referencia a historias de gesta, historias de caballería, las tierras fantásticas descritas en los libros de caballería, al hacer referencia a América. Como si de alguna manera esto que creíamos que era mentira, o esto que creíamos que era fantasioso, está en la realidad y existe en la realidad. Entonces, hay unos juegos bien interesantes, bueno, no sé si juegos, unas dinámicas bien interesantes con respecto a esto que decíamos de la escritura, los textos escritos como fuente de conocimiento. Hablábamos y hemos hablado siempre de los textos religiosos y los clásicos de la filosofía fundamentalmente griega y aristotélica, pero entonces cuando se empieza a generar nuevos textos, y estos textos pueden circular con relativa facilidad, también los niveles de legitimación de la verdad a partir de el texto escrito comienzan a verse trastocados, ¿no? En este contexto también todo lo que implicó el, entre comillas también, y aquí es muchas comillas, por aquello que yo les decía que nuestra visión tradicional de la historia es una visión sesgada y parcializada desde el occidente, cómo ha construido una única línea histórica o cómo se ha construido a sí mismo como el fin de una única línea histórica evolutiva. Y decíamos, ojo, el proceso histórico es mucho más complejo. Entonces, por eso siempre estoy haciendo las comillas para agarrar estos términos con mucho cuidado. En ese contexto, entonces decíamos que, entre comillas, también a Europa se le había cerrado la puerta al Oriente con toda la expansión otomana y la caída de Constantinopla, que era la salida inmediata hacia el Oriente por parte de los europeos, y eso implicó todos esos viajes de exploración hacia el occidente o el sur bordeando África, buscando nuevas rutas hacia el Asia. Entonces, después de esto, la aparición, entre comillas, de América para los europeos, el problema del indígena americano, implicaba toda una serie de yo diría como una ebullición en estaba como hirviendo, como agua hirviendo el imaginario europeo y la posibilidad de reflexionar, reinterpretar estos discursos de la verdad. De hecho, el punto cumbre también para Europa Occidental en la reinterpretación de la verdad, entre comillas la verdad, lo van a llevar todos los movimientos protestantes, empezando por el luteranismo. Como ustedes seguramente saben, los movimientos protestantes son movimientos de oposición a la estructura de la Iglesia Católica desde la misma Iglesia Católica originalmente. Por ejemplo, todo el movimiento luterano surge de una reinterpretación o una interpretación propia de Martín Lutero de las Escrituras y su oposición frente a la manera en que la interpretaba la Iglesia. Eso que implicó que también Lutero propiciara la traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas. Recuerden que en este momento Europa tiene, cuando hablamos de lenguas vernáculas, hablamos de las lenguas propias de los lugares, es decir, las lenguas germanas en el norte o las sajonas hacia el noroccidente, todas las lenguas romances derivadas del latín, ¿no? Que estaban en España, Portugal, Francia, Rumania, que son lenguas diferentes, todas lenguas diferentes al latín,
que era la lengua oficial, de alguna manera, de la Iglesia Católica, y la Biblia únicamente estaba y era legitimada por la Iglesia al estar escrita en latín. No era permitida la traducción o la interpretación de la Biblia a otras lenguas. Una de las posturas de Lutero es: hay que traducir la Biblia, hace una traducción de la Biblia al alemán, y esa traducción de la Biblia al alemán además tiene la posibilidad de imprimirse masivamente por la existencia de la imprenta y su impulso en Europa a partir de la... Utilizamos muchísimo el término invención, pero sabemos que la imprenta no fue inventada por Gutenberg, ya que existía en el Asia antes. ¿Qué es lo que pasa? Gutenberg y ese asunto de la imprenta con los tipos móviles, cuando decimos tipos móviles hablamos de las letras, ¿no? Que uno puede mover, cada carácter es un bloquecito que uno puede mover y uno puede armar toda la estructura de una página en una plancha para imprimir. Y no es una plancha fija que imprime como un sello y esta plancha no se puede reutilizar, sino que se puede reestructurar para reescribir página tras página, tras página, tras página. Entonces, eso permitió el impulso a movimientos como el luteranismo al imprimir masivamente las Biblias. Entonces, además de todo esto, se produce una reflexión que no es única de un solo filósofo, sino que son varios filósofos y son corrientes filosóficas con respecto a la posibilidad de conocer, la posibilidad de reinterpretar el mundo a partir de las experiencias. También señalábamos todo el movimiento renacentista, donde en muchos casos la reflexión teórica es sustituida por reflexión práctica. Gente como, por ejemplo, Leonardo da Vinci, fundamentalmente, aunque hizo muchísimos estudios, buena parte de ellos son estudios de observación y práctica, más que de una reflexión teórica profunda, sin decir que no lo hizo, porque sí lo hizo. Hay toda también la reflexión con respecto a las estructuras estéticas, todo lo que tiene que ver con las proporciones áureas, la matriz Fibonacci. Hay toda una serie de aspectos que se estudiaron, pero buena parte de ellos desde una perspectiva más práctica que teórica, como lo harían, o filosófica, como lo harían Bacon, Descartes, Locke, pero también estaría Bros de Spinoza, Hume, Berkeley. Hay cantidad de filósofos que reflexionan con respecto al conocimiento. Bacon, que es el que les mencionaba en el primer video, que escribe este librito, que es el Novum Organum, es sumamente importante porque es el primer filósofo que sistematiza y hace explícitos dos características que posteriormente va a preservar esa que llamábamos racionalidad científica. La primera característica, que es de la que él habla en la primera parte del libro, que es la parte crítica, tiene que ver con la necesidad de observar o de percibir al mundo de manera objetiva. Él no lo dice con estas palabras, pero sí dice: nuestra aproximación al mundo está totalmente cargada de prejuicios. Normalmente nos aproximamos al mundo con prejuicios. Y prejuicios que él define a partir de esos 4 ídolos que menciona. Los ídolos de la tribu, de la caverna, del foro y del teatro. Más allá de que conocer a qué se refiere cada uno de estos ídolos, hablamos de condiciones que son propias del ser humano, condiciones que son propias del individuo,
aspectos fundamentalmente lingüísticos que él habla, las trampas del lenguaje y la falsa filosofía. Dice, debemos deslastrarnos de esto para hacer una aproximación, entonces, entre comillas, objetiva al mundo. En segundo lugar, también Bacon nos va a señalar un aspecto fundamental para la racionalidad científica, que tiene que ver con la posibilidad de determinar enunciados generales a partir de observaciones particulares. Bacon va a ser como el principal pilar en plantear el método inductivo. Cuando hablamos de método inductivo, esto es importante que lo tengamos claro, ¿a qué nos referimos? A observaciones individuales que permiten enunciados generales. Por ejemplo, yo veo un cisne. Este cisne es blanco. Veo otro cisne. Ese otro cisne es blanco. Veo este otro cisne es blanco. Veo otro cisne es blanco. Otro cisne es blanco. Y esta es una proposición muy común utilizada en los manuales de lógica y es, bueno, ya que veo tantos cisnes blancos y siempre veo que veo un cisne es blanco, propongo un enunciado general que es todos los cisnes son blancos. De enunciados individuales, ahí hay un cisne blanco, ese cisne es blanco, ese cisne es blanco, ese cisne es blanco, ese cisne es blanco, genero un enunciado general. ¿Ok? Entonces, Bacon dice, esta es la forma en que se debe operar y propone un método de tablas de correlación. Entonces, lo que supone es una de correlación positiva de fenómenos, de correlación negativa, es decir, positiva, cuando hay A ocurre B, cuando hay tal ocurre tal. Y esto nos va a permitir generar estos enunciados generales a que tendrán forma de leyes. ¿Ok? Ahora, con respecto a las lecturas de Descartes y de Locke que revisamos, ayer yo creo que quedó bastante clara la visión contrapuesta entre racionalistas y empiristas. Recuerden que, ¿cómo es que se llama? Mosterin hablaba de la racionalidad científica y decía, no confundamos racionalidad con racionalismo, ya que el racionalismo es una confianza excesiva en la razón. Ok, a ese racionalismo al que se refiere Mosterin es a este racionalismo de Descartes, para que nos ubiquemos en a dónde vamos con Descartes. Y frente a la visión de Descartes está la visión de los empiristas como Locke, que dicen, ojo, en la razón no están las bases y no podemos buscar las bases del conocimiento. Descartes, recapitulando simplemente algunas de las cosas que dijimos ayer, va a plantear, en primer lugar, siguiendo un poco los argumentos de Bacon. Si vieron el video, les recomiendo que lo vean para que hagan la asociación. En esa parte autobiográfica donde Descartes dice, yo me convencí de que yo no podía buscar el conocimiento solo en los libros, porque ahí hay muchas cosas que damos por hechas y que finalmente son falsas. Preferí viajar y conocer el mundo, y entonces comienza también a decir, y me di cuenta de que las cosas que nosotros creemos y tenemos por buenas en otros pueblos quizás no son tenidas por buenas, o cosas que a nosotros nos parecen exóticas o ridículas, no sé qué término utiliza Descartes, en otros pueblos son tenidas, y otros pueblos además con alto nivel de desarrollo intelectual, son tenidas como cosas normales o cosas apreciadas, ¿no? De alguna manera Descartes comienza a plantear esa necesidad de deslastrarse de los ídolos, en este caso del foro, esos de las creencias
comunes y culturales para poder hacer una aproximación objetiva. Pero igual Descartes va a eso, tratando de deslastrarse de las creencias falsas y propone entonces por un lado, el método analítico, ¿sí? Que después genera una síntesis interpretativa, y por otro lado dice, al aplicar este método, ¿sí? Yo lo que logré tener como cierto es que en la base de mi certeza estaba mi pensamiento, mi razón, ¿sí? Recuerden, creo que, no sé si lo decíamos ayer o en el video que les grabé, les decía, la propuesta de Descartes es que él no puede garantizar o él no puede decir nada con certeza con respecto a su existencia más que decir que él es capaz de pensar. De alguna manera él sugiere que pudiéramos estar o pudiéramos, claro, esto es, volvamos, siglo XVII, que pudiéramos estar en un escenario como el que plantea la película La Matriz, donde pudiéramos estar permanentemente soñando. Y esto que pensamos que es real, que es nuestra existencia física, fuera simplemente un engaño que se produce de alguna manera. Es interesante también, y eso sí lo comentaba en el video, que esta idea con respecto a la duda frente a la realidad, la duda frente a lo que percibimos, es una idea de su contexto histórico. Yo les decía, eh, ya no recuerdo exactamente las fechas, yo las revisé para el video, pero obras como Sueño de una noche de verano, ¿sí? Si ustedes, alguno vio Sueño de una noche de verano en el teatro o la leyó o vio la película, verán que Shakespeare hace un juego con respecto, y varias de las obras de Shakespeare hacen un juego con respecto a la realidad y la magia y la existencia y que cómo nuestros sentidos pueden engañarnos. Sueño una noche de verano es un grupo de artistas que se pierden en el bosque y de alguna manera caen en un hechizo y un embrujo, donde hay toda una serie anécdotas particulares y desenlaces amorosos y tal, pero lo que ocurre al final de la obra es que finalmente los artistas se despiertan y no saben si lo que ocurrió a lo largo de los actos de la obra fue verdad o fue un sueño. Este es un juego que también hace Cervantes con el Quijote, no con un sueño, sino con la locura del Quijote, ¿sí? Y no es solamente la escena del delirio de ver a los molinos y pensar que son gigantes y que quienes, si no hemos leído el Quijote, la imagen que tenemos del Quijote es él y Sancho Panza al lado y contra los molinos. Pero todo el juego que hace Cervantes con respecto a la locura del Quijote es un juego que también nos pone a dudar con respecto a quién realmente está más loco. Si el que entendemos como loco y que no ve la realidad que nosotros vemos, o nosotros que estamos viendo una realidad distorsionada. También el Quijote es 1600 y tanto, Sueño de una noche de verano es 1595, si no me equivoco. Y ya llegando a 1610, o sea, 1600 temprano, en la primera década es el Quijote, y 1615, 17 es Calderón de la Barca con La vida es sueño. Y La vida es sueño también es una reflexión, es una obra de teatro donde el protagonista, que es un gobernante, hay toda una serie de juegos con respecto al gobernante y
si tiene la capacidad para gobernar o no, y no recuerdo si es su padre, su tío, alguien que lo duerme y lo mete preso y después lo despiertan y lo hacen gobernante nuevamente. Y toda la reflexión del mismo personaje principal es cuál es la vida real, la que estoy soñando o la que veo acá. Y de pronto me despierto y, no, esto era un sueño, o lo otro, o lo anterior era un sueño. Entonces, ¿a qué va todo este comentario que les estoy haciendo? Esto que hay un contexto que le permite a Descartes plantear estas ideas. Y entonces, volviendo a nuestro discurso inicial, Descartes, teniendo como cierto, como indudable, su posibilidad de reflexionar, ¿sí? Su capacidad racional, más no su existencia física, comienza a revisar, utilizando este método analítico y posteriormente generador de síntesis y de proposiciones generales, las nociones, comienza a hacer un recorrido con respecto a las nociones racionales que maneja y su posible origen. La primera tiene que ver con la noción de perfección. Y él argumenta que si él entiende que puede dudar y que duda y que él no puede negar que está dudando, él no puede dudar de la duda, se entiende a sí mismo entonces como un ser imperfecto. Si él fuera un ser imperfecto, que de hecho lo es, ¿cómo es posible que tenga una noción o que existan en su mente nociones como la perfección? Si existe esa noción y él no tiene experiencia de esa noción, porque de hecho no la tiene, entonces supone esta noción debe haber sido impresa en mi mente antes de yo nacer, o yo debo haber nacido con esta noción de la perfección. Él argumenta que quien debe haber impreso esta noción es Dios, pero más allá de eso, lo interesante acá es que esto supone que los hombres llegamos al mundo, nacemos ya con una serie de ideas que son innatas y que van a potenciar nuestra capacidad racional. Frente a esta posición de la existencia de ideas innatas es que se oponen todos los empiristas. Como leyeron entonces todos también, John Locke hace un argumento con respecto a la inexistencia de ideas innatas y su manera de demostrar la inexistencia de ideas innatas es o utiliza una estrategia de tipo empirista. Nos demuestra casos concretos donde estas ideas que otros supondrían que son ahorita voy a leer qué es lo que están diciendo en el chat. Otros han argumentado que son ideas innatas, pero vemos que hay casos de hombres que no manejan esas ideas. Y él dice, los niños al nacer, por ejemplo, ideas como la perfección, no la manejan. Y no son capaces de expresarla, no son capaces ni siquiera de plantearla. Y es a través de su experiencia que pueden consolidar esta idea. Y entonces él comienza a hacer argumentos, dice, no, bueno, pero algunos dicen que es que la idea está, pero no la han captado. Bueno, pero si no la han captado, entonces la idea necesita un proceso de experiencia que le permita acceder a ella. A diferencia de esto, recuerden, el método que utiliza Descartes es un método más bien de tipo racional, ¿sí? Reflexivo, argumental y lógico. Déjenme ver qué era lo que decían en el chat. Si tenemos la idea de la perfección es a través de Dios, pero Dios no es una construcción del hombre. Ajá.
bueno, yo no sé si Dios es una construcción del hombre, hay opiniones. Pero no, para Descartes obviamente no es una construcción del hombre. ¿Vale? Para Descartes Dios existe, sin ninguna duda, o por lo menos, yo no sé, yo no me puedo meter en la cabeza de Descartes, obviamente, pero por lo menos es lo que él plantea es, no, Dios es Dios, ¿sí? Eh, y bajo ninguna circunstancia para Descartes puede ser una construcción del hombre. Lo que es la pregunta o lo que Descartes diría es, esta idea de la perfección, el hombre no pudo construirla. ¿Por qué no pudo construirla el hombre? Porque no tiene experiencia de nada perfecto. Y si yo digo que de la experiencia parten mis ideas y yo no tengo experiencia de nada perfecto, pero tengo la idea de la perfección, entonces alguien perfecto es quien debió haberla fijado en mi alma, en mi espíritu, y ese alguien perfecto debe haber sido Dios. Ese es el argumento de Descartes. A diferencia de él, que si viene de la naturaleza, no lo sé, pero es que también hay también que ver la noción con respecto a la naturaleza y la naturaleza como algo muerto o algo vivo, ¿sí? O la naturaleza como un ser diferente o un ente con existencia propia, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la idea de eh, Galileo, que no, recuerden, Galileo, ¿sí? Por lo que es acusado por la Inquisición, no es por negar la existencia de Dios ni por renegar de la fe católica, es por plantear algo que estaba en contra de la doctrina católica. ¿Qué plantea? La Tierra no es el centro del universo, el centro del universo es el Sol. Pero ojo, Galileo jamás dice que Dios no exista. Y de alguna manera, y esto se ve tanto en Galileo, también después en otros astrónomos, la idea de que la matemática y el orden natural, disculpen, que el orden natural y las leyes de la naturaleza son leyes de Dios. O sea, y la matemática es el lenguaje por el que Dios ordena el mundo. Entonces, a veces cuando decimos, no, pues, y si esto viene de la naturaleza, ojo, puede ser engañoso. Ahora leo qué es lo que estaba en el chat. Puede ser engañoso porque nosotros dividimos claramente, la naturaleza está ahí, está y existe y es empíricamente experimentable. Dios no. Pero esta gente no necesariamente veía a Dios como algo apartado de la naturaleza, ¿sí? Cualquier cosa, esto lo podemos discutir ahorita un poquito más adelante. En todo caso, déjame ver qué es lo que decía en el chat y seguimos con eso. Lo digo porque uno se pone a ver con esta cosa de la naturaleza. Eso sí, pero eso es una opinión, lo que estaba viendo en el chat. No la leí, ahora podemos discutirla al final. Eh, ok, pendientes y siempre contextualicemos algo. Esta gente está escribiendo hace 400 años, ¿sí? 500 años, disculpe, no, 400 años. Eh, Estamos en un mundo diferente, vemos y utilizamos
las mismas palabras para a veces referirnos a conceptos, concepciones diferentes. Como les digo, cuando ellos hablan de naturaleza, no necesariamente el término naturaleza, o hablan de Dios, no necesariamente calza exactamente con nuestra concepción contemporánea de esos términos. ¿Sí? Hay que estar pendientes con eso. Me perdí un poco, pero entonces lo que le quería decir con respecto a John Locke es que él nos dice: todas las ideas parten de la experiencia, no existen ideas innatas. Y él, además, algo importante del ensayo sobre el entendimiento humano es que diferencia dos tipos de experiencia. La experiencia externa, ¿sí? La experiencia externa, que es aquella experiencia que hemos discutido desde la primera clase, que es la impresión que causa el mundo en nuestros sentidos y que tenemos del mundo a través de nuestros sentidos. Él llama a esa experiencia sensación, y sensación por precisamente los sentidos. Pero él dice, hay otro tipo de experiencia, y es una experiencia de nuestros propios estados mentales. Es decir, ustedes ahora, cuando me escuchan y reflexionan sobre lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen experiencia de su propia reflexión. Es decir, yo sé y yo percibo experimentalmente, o sea, experiencialmente, disculpen, que estoy pensando y que estoy recibiendo o que no estoy entendiendo nada. Estos son sensaciones también, pero no son esas sensaciones externas, son internas, que no provienen de los sentidos, sino de algo o procesos mentales. Él dice, a diferencia de la sensación, la experiencia interna, yo la denomino, John Locke, reflexión. Entonces, solamente de la sensación y la reflexión es que pueden surgir las ideas. No surgen en ningún momento de la nada, ni venimos al mundo con ningún tipo de ideas. Y por eso es que decíamos, en la sesión de ayer, yo les decía en la nota de voz, para Descartes es fundamental que tengamos casi que como una etiqueta, René Descartes, y abajo escrito, pienso, luego esto. Y el luego, les decía, luego no quiere decir después, quiere decir por tanto. Pienso y en tanto pienso, sé que existo o estoy seguro de que existo, ¿ok? Y en latín, porque esa frase generalmente van a ver la citada en latín, es cogito ergo sum. Pienso, ergo, entonces, sum, soy. Para John Locke, igualito van a poner como una etiqueta debajo para que no se les olvide en ningún momento la idea de que el hombre llega al mundo como una hoja en blanco. Igual, en latín es tabula rasa, ¿sí? Una hoja en blanco sin ningún tipo de noción, sin ningún tipo de idea. Y las ideas se van a ir formando en la mente a través de la experiencia. ¿Y cuáles son? Repito, los tipos de experiencia: una experiencia externa que se adquiere por los sentidos y él llama sensación, y una experiencia interna de los estados mentales que él llama reflexión. ¿Ok? Bueno. Decíamos también, esto es el discurso del método es 1637.
El ensayo sobre el entendimiento humano es 1660, aunque es publicado 30 años después, en 1690. ¿Ok? Pero ahora voy a leer eso. 1690, les decía. Entonces, esta es una discusión del siglo XVII y también les decía, hay dos escuelas filosóficas encontradas. Esta racionalista que fundamentalmente está representada por autores del continente europeo, o sea, continentales, de Francia, Holanda, el territorio que actualmente es Alemania, ¿sí? Entonces tenemos a Descartes, está Bros de Spinoza, está Leibniz, y la otra corriente más empirista que viene y se puede trazar desde Francis Bacon, que como ven era empirista, decía, vamos a ver casos individuales, hacer tablas de presencia, ausencia, grado, y generar enunciados generales o formular enunciados generales. Esta escuela empirista es de las Islas Británicas, Holanda, disculpen, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, ¿sí? Y está John Locke, está Berkeley, está Tom. Hay una línea también larga acá. Ya 100 años después, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y finales del siglo XVIII también es un contexto diferente, porque se ha producido toda una reflexión filosófica, no solamente con respecto a aspectos científicos naturales, sino también hay una larga discusión con respecto a ética y política. Recuerden que el siglo XVIII es el siglo precisamente de la Ilustración, es el siglo de las revoluciones, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, después vendría, también es importante para el caso latinoamericano, la rebelión negra en Haití, y después, ya empezando el siglo XIX, pero con toda esta corriente ilustrándolo, las independencias latinoamericanas. Finales del siglo XVIII, volvamos a ir en Immanuel Kant, la crítica de la razón pura. ¿Sí? La crítica de la razón pura supone un cambio en la pregunta filosófica que se hacían los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas y los empiristas fundamentalmente debatían con respecto a las bases de el conocimiento. ¿Dónde estaban las bases de las ideas? ¿Estaban en nuestra experiencia o estaban en nuestra razón, en nuestra mente? Lo que va a decir Kant es, de alguna manera, esta pregunta es equivocada. ¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que hacer no es buscar los orígenes del conocimiento, sino comprender qué es esto que llamamos conocimiento y cómo podemos conocer. ¿Sí? Por eso es que él habla de el conocimiento teórico y el conocimiento empírico. Y habla de estos juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Para qué? Para entender primero cómo se constituye, cómo se conforma esto que llamamos conocimiento, y después buscar o reflexionar con respecto a nuestras capacidades para acceder a eso que llamamos conocimiento. En primer lugar, es importante que tengamos claro que Kant no va a dudar de que nuestro conocimiento tiene
bases todo nuestro conocimiento en la experiencia. Pero, y esto es bien importante que lo tengan claro, él dice, ojo, no solamente en la experiencia, porque hay unas condiciones previas, condiciones a priori, que nos van a, como tales, como condiciones, van a condicionar nuestra experiencia. Y él dice, estas condiciones que son, bueno, él las engloba en las dimensiones espacio y tiempo. Él dice, toda nuestra experiencia como hombres está de alguna manera organizada o está enmarcada en ser experiencia espacial y experiencia temporal. ¿Ok? ¿Qué implica esto? De alguna manera, Kant va a plantear nuestra experiencia del mundo no es más que, oh, y disculpen la redundancia, eso, experiencia. No es el mundo tal y como es. Nosotros lo que podemos es percibir representaciones del mundo. De la misma manera que ustedes me están viendo ahora por su pantalla, ¿verdad? Y saben que lo que están viendo en la pantalla es una representación, entre comillas, de mi rostro, qué sé yo, de mi boca cuando se mueve cuando hablo. Ustedes saben que ese que están viendo ahí en la pantalla no soy yo, ¿verdad? Yo creo que esto está bastante claro. Lo que dice Kant es que también cuando vemos directamente a una persona, lo que percibimos es un producto de sensaciones, un producto de nuestros sentidos. No percibimos a la persona, ¿sí? No percibimos la esencia de eso. Pero ojo, eso con las personas, eso con las cosas que están en el mundo. Nosotros somos, de alguna manera, piensen en una computadora que tiene una serie de sensores, ¿verdad? Un sensor que mide la temperatura, un sensor que mide movimiento, un sensor que mide la intensidad de luz, y toda esa información llega y se graba en un disco y la computadora quizás tenga algún programa inteligente que genere respuestas ante esa información que se graba. La respuesta que genera ante esa información no es una respuesta ante el calor, no es una respuesta ante la luz, sino una respuesta ante el código de información que llega a sus circuitos. De alguna manera Kant nos dice eso, nosotros lo que percibimos son fenómenos de una realidad que está más allá. Esto es un poquito volado. Esto es un poquito volado, pero lo que dice, y creo que yo les comentaba en la primera clase, o en los primeros videos, ¿cuál será la percepción de un murciélago? Como ustedes saben, los murciélagos tienen vista, aunque a veces decimos que no tienen vista, pero ellos no vuelan en la oscuridad guiándose por su vista. Ellos vuelan en la oscuridad guiándose por un mecanismo de colocalización que es similar a el mecanismo de los sonares. Ellos hacen un ruido en muy baja frecuencia y ese sonido rebota en las superficies y tienen una capacidad de captar la diferencia en el rebote y eso les permite saber la estructura de la superficie. Nosotros sabemos que eso ocurre así, nosotros podemos hasta reproducir esa tecnología con un sonar, pero no sabemos la percepción o la sensación que tiene el murciélago cuando hace eso y cómo se construye esa imagen en su cabeza, porque si ustedes ven un sonar o un radar, el radar utiliza esa lógica para su desarrollo tecnológico. Pero la única manera en que nosotros podemos ver y apreciar las diferencias en las estructuras de acuerdo a un radar o un sonar es porque hacemos un dibujito o se reproduce gráficamente
esa estructura y se reproduce gráficamente ese rebote del sonido y vemos con nuestros ojos esas estructuras y tenemos es una percepción visual, no tenemos una percepción de colocación como tendría un murciélago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Kant? Y vuelvo con el tema de Kant. El fenómeno no es la realidad, es solamente una percepción o una representación que podemos lograr a partir de unas capacidades que tenemos como individuos de una especie particular. Y solo vamos a poder entender el mundo no como es, sino como lo percibimos. Y como lo percibimos como hombres o mujeres. Y esa percepción es una percepción limitada y es una percepción parcial. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo porque Kant pone al sujeto observador como un elemento fundamental en eso que es la posibilidad de conocer. Él de alguna manera, la capacidad de observar el mundo. A ver, aquí dicen algo. Déjenme ver qué es lo que dicen, porque me distraigo con el chat. Por aquí alguien se iba, Carlos se iba, una experiencia para se lo transmitía. A ver si el humano parece tuviera la capacidad de... Sí, exactamente. De lo que dicen en el chat, ¿no? Si el humano tiene la capacidad de percibir el mundo tal y como es, o no lo tiene. Claro que no lo tiene. Tan no lo tiene que buena parte también de la discusión filosófica tiene que ver, o sea, la discusión filosófica que se ha desarrollado desde la antigua Grecia y hasta hoy no está tan clara, tiene que ver con respecto a si existe la realidad fuera de la percepción humana. No porque no exista, sino no porque simplemente no podemos entender cómo es. Quizá eso que digo de no podemos entender cómo es una, no es la pregunta. Es si vale la pena entender cómo es o si, no lo sé. Pero es una pregunta muy occidental y muy marcada precisamente por esta obsesión racional y de entender desde la racionalidad científica el mundo. Yo pienso que los budistas no se hacen esa pregunta y los budistas de alguna manera entienden que es posible alcanzar esa comprensión del mundo a partir de la iluminación, ¿sí? A partir de, o lo que dirían los hinduistas con respecto al nirvana o al trascender, ¿sí? Al ser uno con el todo. Eso a nosotros nos suena totalmente metafísico, ¿sí? Eh, yo no sé si eso es posible. Cada uno, o sea, ojo, esa no es una pregunta científica. ¿Por qué no es científica? Porque ciertamente no es una pregunta que pueda caber dentro de estos 5 parámetros de la racionalidad científica que nos planteamos Mosterín. Ojo, que no sea una pregunta científica no quiere decir que no sea válida o que no sea interesante, sino simplemente que la ciencia no puede ir hacia ella a menos que se desarrolle algún tipo de método para lograr acceder a ella misma. Miren, creo que esto es todo lo que yo tenía que decirles en resumen. Es más o menos lo mismo que digo en los videos, ¿no?
No, en los videos es mentira, porque en los videos les señalo algunas partes de los textos que me parecen importantes. Entonces con esto complemento y doy en el punto en las ideas principales. Eh, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta que podemos discutir o no tienen preguntas, todo está demasiado claro. Primero podemos empezar con preguntas sobre esto, sobre el tema, y si no, con preguntas técnicas y de cuándo viene el examen. El examen ya saben que es la semana, no la semana siguiente, sino la otra. Uh, ya la clase pasada creo que les dije, alguien va a hablar por ahí. Sí, profe, yo. Es que Dime, tenía una Carlos. duda. No sé si se acuerda del artículo que mandó sobre un libro que bueno, unos libros que se encontraban en la biblioteca de Dinamarca. Ajá, sí. Usted nos dijo que, bueno, si había alguien a quien le interesaba el tema con respecto a lo de la novela y todo eso. Bueno, eso ya yo lo sabía porque precisamente lo había visto como 3 o 4 días antes en un documental que Okay. había pasado. O sea, en ese entonces se utilizaba una especie de color verde que era con el que imprimían las cosas y todo eso, pero que ese color en específico se utilizaba en los libros para preservarlos de las polillas y todas las cosas esas, pero que al mismo tiempo también eran tóxicos. Y lo que le quería decir era que no sé si usted sabe, o me imagino que lo leyó, no sé, sobre en aquel entonces, así como se utilizaba el arsénico para tratar los libros, también se utilizaba para hacer ropa envenenada. Y no sé si lo leyó por allí o lo vio sobre un intento de asesinato que tuvo la reina Isabel I del Reino Unido, bueno, en ese entonces Inglaterra, donde le mandaron un vestido envenenado con arsénico y como la que se lo probó fue la sirvienta, ella fue la que se terminó muriendo. No, no lo sabía. Bueno, eso era lo que le quería decir, pues que el libro me pareció interesante, pero que aparte de los libros envenenados con arsénico, también hay casos de prendas de ropa que pueden ser también tratadas con arsénico y a la final funcionan como un asesinato, pues como un arma. Yo Chévere. tengo una duda, ¿qué es el arsénico exactamente? Mm, eh, mm, es A como ver, un... Carlos, tú que estudias medicina, explícanos la composición química del arsénico. No, yo estudio medicina, pero yo no soy bioquímico, profesor. Es como una especie de ácido, es como algo así como el amoníaco, y eso emite, cuando se expone al oxígeno, emite unos gases que son invisibles. La alta exposición a esos gases hace que la persona los absorba tanto por vías nasales como por la piel y todo eso. Entonces, a mayor exposición, mayor intoxicación. Y ahí podemos ver que puede generar lo que llaman úlceras, problemas de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza por lo general se presentan en envenenamientos a largo plazo. Los envenenamientos a De corto plazo, casualidad, eso también provoca quemaduras. sí, los envenenamientos a corto plazo son más agresivos porque a mayor exposición del químico, mientras más fuerte sea, más rápido mueres, pues. Pero como tal, no sé cuál es la composición, cuál es la fórmula química como tal. Bueno, lo averiguaremos para la próxima. Pero sí, no, lo que me interesaba sobre todo con ese artículo es que vieran que, claro, el artículo es bien amarillista. ¿En qué sentido? Utilizan la excusa de la película para hablar de el alto contenido de arsénico en libros, pero ojo, y que como dice ese artículo, no necesariamente era con la intención de envenenar en esos casos, porque era común el tratamiento con arsénico porque, por ejemplo, servía como insecticida, servía como repelente para preservar las páginas de los libros. Ojo, ustedes saben que uno de los grandísimos problemas que tienen todos los libros es el ataque de plagas, sobre todo cuando se preservan por un largo tiempo, ¿no? Entonces, pero hay muchos productos así. Por ejemplo, también todo lo que tiene que ver, que no es tan agresivo como el arsénico, pero sí trae problemas a largo plazo importantísimos, todo lo que tiene que ver con productos con plomo. Eh,
durante la década de los años 30, por lo menos hasta los 70, fue muy común el uso de pinturas con plomo en productos para niños, juguetes, por ejemplo. Y el plomo genera también intoxicaciones y envenenamientos y consecuencias neurológicas importantes. Y bueno, ya hoy en día no se utiliza o no se deberían utilizar las pinturas con base de plomo para productos infantiles. Sobre todo tiene que ver eso con juguetes que los chamos se metían en la boca y entonces iban absorbiendo partículas de plomo de la pintura y tal. Bueno, hasta hace también muy poco tiempo, la gasolina en Venezuela, en algunos países, pero por ejemplo en Venezuela hasta hace unos 15 años, yo recuerdo todavía, la gasolina se mezclaba con plomo. Y eso tenía que ver con temas de combustión y de estabilización del producto. Y eso sabemos ya hoy en día que es súper, súper tóxico. Pero bueno, ese es otro tema, cultura general, pues. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Sí. Profe, la clase pasada yo me quedé sin datos, pero no me había dado cuenta. En los 15 minutos en que usted iba a entrar a su casa, pues me quedé esperando Okay. y nunca entró. Entonces quería saber cómo va a ser el examen. Ok, miren, rápidamente. El examen. La idea del examen es la siguiente. La clase que viene es una clase, o sea, la semana que viene es una, vamos a agarrar esto para que no se nos escape. Es una semana normal como todas estas. Tenemos dos lecturas que son ahora sí mucho más sencillas y cortas, preveyendo que ustedes puedan ir poniéndose al día para el examen. Para la clase que viene, simplemente les comento, las dos lecturas son de este libro de Ángel Capelletti, que es Positivismo y Evolucionismo en Venezuela. Bueno, las lecturas ya están, yo igual se las dejo ahorita. Positivismo y Evolucionismo en Venezuela, los 3 primeros capítulos, pero ojo, no le digan a nadie, solamente los que están conectados, mentira, todos. El capítulo fundamental de los 3 es el primer capítulo, que se titula, ya les voy a decir, El positivismo y su recepción en América Latina. ¿Ok? Ese capítulo es el que es más importante y es el que les pido que lean sin ningún tipo de falta. Los otros capítulos, los otros 2, léanlos por encima, no son tan importantes. Son el positivismo en Venezuela, Adolfo Ernest y el método científico, creo que es que se llama. Exacto, Adolfo Ernest y el método científico. Ajá. Disculpe que lo interrumpa, profe. Tenía una duda con respecto al examen y a las clases. Ajá. No esta semana que viene, sino la otra será el examen. Pero lo que quería saber es, yo vi que en la programación, si no me equivoco, el semestre está programado para finalizar en noviembre de este año. Sí, señor. Ajá, pero entonces la pregunta es, ¿todo el contenido que usted nos está dando ahorita es para hacer un solo examen o cuando nos vayamos de vacaciones todavía sigue habiendo más contenido? Porque yo lo leí todo y yo digo, bueno, pero si ya vamos por esta lectura, quiere decir que ya vamos a terminar. No vamos a terminar, falta bastante. No, oye. La semana 7 tenemos un examen que es no la próxima, sino la siguiente. La semana 11, que es, si no me equivoco, la segunda semana después de volver de vacaciones, porque nosotros salimos de vacaciones el último de julio y volvemos de vacaciones, o sea, nosotros no tenemos actividad en todo agosto y las 2 primeras semanas de septiembre no hay actividad. Cuando volvamos en septiembre,
creo que volvemos a la semana 10, si no me equivoco, o 9 del curso. Creo que no, la semana 10, u 11 más bien. Esa semana hay unas lecturas asignadas y creo que la semana siguiente, no, ya no sé qué semana es, pero hay otro examen, ¿ok? Ese otro examen, el contenido que va, es el contenido que va desde que revisemos a partir de esta semana 7, de este examen, hasta ese examen. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? ¿O fue muy confuso? No, Sí, sí, profe, se profe. explicó. Ahora sí me voy porque ya me tengo que ir. Vaya. Me quedo explicándoles ahora entonces de este examen. Entonces les decía, para la semana que viene tienen esta lectura y el capítulo 1 de una novela de Sir Arthur Conan Doyle que se llama El signo de los cuatro. ¿Cuál es la idea? A diferencia de las lecturas que hemos venido haciendo en esta unidad, que son autores específicos o filósofos de un momento específico como Bacon, que hacen una reflexión, entonces leemos la reflexión original de Bacon, la reflexión original de Descartes, y la contextualizamos. Este primer capítulo de Capelletti es un autor contemporáneo. El libro de Capelletti es de hace unos 15 años, 20 años a más tardar. Un autor más o menos contemporáneo que hace una revisión de todo lo que fue el movimiento positivista liderado principalmente por Augusto Comte. En lugar de leer a Comte, que es lo que haríamos, vamos a leer a Capelletti y el resumen que hace Capelletti de esa posición positivista de Comte. Y la otra lectura que les decía, el capítulo 1 de la novela El signo de los cuatro, es una novela de finales del siglo XIX en Inglaterra, que es, igual que el nombre de la rosa, que estaba proyectada al siglo XIII y nuestra intención era ver cuál era la racionalidad y la lógica que manejan los personajes con respecto al conocimiento. En esta novela la idea es ver cuál es la racionalidad y cuál es la lógica que manejan los personajes principales con respecto también a la posibilidad de conocer. ¿Ok? Entonces, son lecturas muy cortas. Tenemos nuestra clase normal y ya la semana que viene, tanto en la sesión de Telegram como en la sesión de acá de Meet, si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a los contenidos previos, pueden ir trayéndola a discusión. Semana 7, la semana del examen. El día martes, que es nuestra sesión acostumbrada por chat, por Telegram, yo pienso, más bien les voy a pasar una encuesta a ver qué es lo más efectivo. Si hacer una sesión igual por Telegram para aclarar dudas o por Google Meet. ¿Ok? La semana que viene les paso una encuesta a ver quién, la modalidad más votada va a ser la que utilicemos. Entonces, en esa semana 7, el martes de 3 a 5 de la tarde, lo que nos vamos es a conectar para aclarar dudas, cualquier duda que ustedes tengan. El miércoles a las 3 de la tarde, a todos ustedes por el canal de Telegram se les va a pasar un enlace para que accedan a un cuestionario, a un examen que va a estar abierto desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Eso mismo voy a hacerlo el viernes de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 3 a 5 de la tarde. Ajá. Ahora, los 3 exámenes van a ser diferentes. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tomen el examen el día que más les convenga. 2. Ustedes pueden abrir el examen del miércoles
verlo y decir, la pinga, esto está muy jodido, yo no lo voy a hacer hoy, y no enviarlo. Ustedes pueden abrir el examen del viernes, verlo, no, esto sigue demasiado difícil, no lo voy a enviar. Eso sí, están obligados a el domingo a hacer el examen. Si ustedes hacen el examen el miércoles y lo envían el miércoles, no pueden, bueno, pueden hacerlo, pero yo no lo voy a considerar a la hora de calificarlo, enviar su examen también el viernes o también el domingo. Es decir, si ustedes deciden, este es el examen que voy a hacer y lo envían, ese es el que queda. El próximo que envíen, si lo envían al día siguiente, o sea, si vuelven a tomar el examen del viernes, ese no vale. ¿Ok? ¿Están entendiendo o está muy complicada la cosa? Sí, profe, pero recomendación general, ¿cuál examen tomamos? Ah, no, el que ustedes quieran. O sea, los tres exámenes van a ser similares en dificultad. No va a haber un examen más difícil que el otro. Bueno, la dificultad dependerá de que, coño, en este preguntan una cosa que yo no leí y en este una cosa que yo sí leí. Pero la dificultad en los tres exámenes es la misma, ¿ok? Eh, ¿Qué les recomiendo? ¿Y cuál es la idea? Yo tomaría el examen, si puedo hacerlo el miércoles, lo tomaría el miércoles directamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el miércoles lo estoy haciendo y a la mitad del examen se va la luz, bueno, no perdí nada, simplemente no lo envié porque se fue la luz y haré el del viernes. Pero si no tomo el del miércoles, no tomo el del viernes y el domingo se me va la luz, lo siento, yo no les voy a hacer un nuevo examen porque ustedes tenían 3 oportunidades para hacerlo. ¿Ok? Eh, ahí dependerá de cada quien y de lo que vea. Abran el examen el miércoles todos los que puedan, es mi recomendación, y si ven que lo pueden contestar, háganlo directamente el miércoles. Esa es mi recomendación. La idea es eso, que tienen 3 fechas para que tengan todos, los que trabajan, los que no trabajan, los que tienen internet, los que no tienen internet, al que se le fue la luz, al que no se le fue la luz, el que tiene que pedir una computadora prestada, todos tengan la oportunidad de hacerlo. Obviamente, como todo, quien tiene su computadora propia, quien tiene los recursos, quien tiene el internet siempre, bueno, está en condiciones ideales y tiene más facilidades que quien no los tiene, pero ante eso no podemos, eso no es un problema que podamos resolver acá nosotros. Claro, profe, sí, ya entendí. Y bueno, con respecto al examen, también sigo dando las recomendaciones, esto lo haré la semana que viene y seguramente esa sesión de repaso o de preguntas lo volveré a decir. Con respecto al examen, ustedes están en su casa, están en su computadora, les recomiendo que bajen todas las lecturas y las tengan no para consultarlas en internet, sino ya las tengan ahí en la computadora o en el teléfono o donde sea. Les recomiendo que hayan visto los videos, eso también es importante. Y les recuerdo, eso sí es fundamental, por favor, no hagan copia textual y peguen de artículos, blogs, vainas, Wikipedia, lo que sea de internet, donde hagan comentarios similares. Es decir, no plagien textos que no sean de ustedes. ¿Qué sí puede haber en el examen? Alguna cita señalada como cita de alguno de los autores que hemos revisado. Por ejemplo, que yo les diga una pregunta que seguramente va a estar por ahí, algo así. En la novela El nombre de la rosa, entonces en el libro, seleccione alguna frase del personaje tal que demuestre o que sea ejemplo de la forma en la que él concebía el conocimiento, o que sea un ejemplo de la forma en la que entendía que Aristóteles decía la verdad.
Hay más desarrollo que desarrollo. Desarrollo. Ah, Profe, bueno, ¿se puede hacer? Ay, perdón. ¿Se digo puede hacer desarrollo. en el teléfono? ¿Ah? ¿Puedo responder el examen en el teléfono? Bueno, de acuerdo a la capacidad que tengas para redactar en el teclado del teléfono. Bueno, sí. No sé. O sea, si tienes que escribir, por ejemplo, si tienes que escribir un párrafo de 10 líneas en el teléfono, hay quienes no les importa, taca, 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 no tienen túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano ni nada y lo hacen así. Hay los viejitos como yo que necesitamos el teclado normal, qué sé yo, o sea, eso depende de cada uno de ustedes. Va a ser un cuestionario, ojo, ¿cómo va a ir el examen? El examen va a ir en formato de un cuestionario de Google. Seguramente todos ustedes han contestado cuestionarios de Google. No va a haber, o sea, yo no estoy seguro de que no vaya a haber. Alguna pregunta de selección simple es posible que haya, pero va a haber desarrollo, ¿ok? Entonces, sí van a tener que escribir, digamos, si estuvieran haciendo un examen presencial, vamos a pensar en una hoja de examen. Piensen en una hoja de examen más o menos. Eso sería lo máximo que tendrían que escribir. No van a escribir más de una hoja de examen. Claro, es diferente escribir una hoja de examen a mano que escribir una hoja de examen en tiqui, 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 tiqui. Claro, ojo, me refiero a una hoja de examen en contenido, en volumen de una respuesta. O sea, digamos, eh, mmm, 4 preguntas y si son de desarrollo, la respuesta es una cara de una hoja, por decir algo así. No sé, escrita a mano. Ok. Ajá. Bueno, eso. Alguien escribió, preguntaba en el chat si era desarrollo o selección simple y les decía, prepárense para un examen de desarrollo. Prepárense para un examen de desarrollo porque sí, es posible que haya algunas preguntas de selección simple, pero va a haber desarrollo. ¿Ok? Entonces eso, también eso implica que no es simplemente, y por eso decía lo del teléfono, ¿no? No es simplemente me pongo en mi teléfono verdadero o falso, no, A, B, C, ta, ta, ta. O sea, sí van a tener que escribir. Sí van a tener que escribir. Ajá, lo importante. Siendo un cuestionario de Google, todos necesitan tener una cuenta de Gmail y creo que todos tienen cuenta de Gmail porque yo les mandé y todas eran direcciones de Gmail al principio al principio. Ah, bueno, y para conectarse aquí por Meet también necesitan la cuenta de Gmail. Y el examen que va a tener al final o sea, una vez que ustedes envíen el examen, una copia del examen se les va a rebotar a su correo. De manera que ustedes saben cómo fue el examen que llegó o que me llegó a mí. Y no va a haber este problema de, no, yo lo envié, yo no lo envié, no sé qué. Bueno, si ustedes lo enviaron y a mí no me llegó, me van a tener que mostrar el correo Gmail, que Google les envía diciendo, aquí están las respuestas, pues la encuesta tal. Pero bueno, eso es simplemente para que ustedes lo manejen, pues. Bueno, creo que eso es todo. Más preguntas, menos preguntas. ¿Estamos ubicados? Parece que sí. ¿Cómo van con las otras clases? Bien. Sí. Bueno, entonces me alegro. Les voy a decir una cosa realmente. Espero que la semana 7, cuando hagamos la sesión de consultas o de repaso, ahí sí enciendan. Es más, la vamos a hacer por Google Meet, ya lo decidí, sin encuesta y no democráticamente, porque así ya, coño, los que puedan sí encienden sus cámaras y les veo la cara, porque yo ya me siento aquí como un loco hablando solo y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Ok? Bueno, si es todo, Aparte de que por aquí es más fácil hacer preguntas y intervenir, porque es más rápido. En seguro, cambio, exacto, escribiendo nos tardamos mucho más. seguro.
Bueno, lo dejamos hasta acá. Que estén bien, lean. Ahora les envío nuevamente las lecturas de la semana que viene por el grupo de Telegram. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao a todos. Chao. Chao. Hasta luego, profe.